Los estudios sugieren que el 88% más de los estadounidenses no son metabólicamente saludables. Tienen algún tipo de resistencia a la insulina. ¿Por qué es, doctor Stephanie? Que deberíamos preocuparnos no solo por el azúcar y los carbohidratos, sino también por otra cosa que impulsa la resistencia a la insulina y la diabetes. Sí, así que estamos aprendiendo que, como mencionas, más allá de los carbohidratos, hay una historia nueva, emocionante y solucionable sobre la resistencia a la insulina y por qué aumentan la diabetes tipo 2, el hígado graso y otras condiciones asociadas. Y la sorpresa aquí, Ben, es que es una deficiencia de grasa saturada. Mi palabra favorita, grasa saturada. Bien, cuéntanos más sobre eso. ¿Cómo podría ser una deficiencia en la grasa saturada? ¿Qué has descubierto? Sí, absolutamente. Así que hemos descubierto que hay una grasa saturada presente en nuestra dieta. Así que en los lácteos enteros y la mantequilla no solo no es mala para nosotros, sino que cumple con estos raros criterios de ser un ácido graso esencial, el primer ácido graso esencial que se descubre en más de 90 años. Así que empezaré con eso como una especie de adelanto, ¿verdad? Pero entonces sería como que no quería profundizar de inmediato, perdona el juego de palabras, en cómo sucedió todo este descubrimiento que fue un accidente. No era esa la intención. Han sido 10 años de ciencia que comenzaron cuando estábamos cuidando delfines de la marina envejecidos. Yo soy epidemióloga veterinaria. Trabajaba para la CBC y la Organización Mundial de la Salud. Así que mi especialidad realmente es el rastreo de enfermedades y la búsqueda de patrones, el reconocimiento de patrones de una manera imparcial. Y la Marina me reclutó para ayudar a cuidar a los delfines envejecidos de la Marina. Esta es una población estable de aproximadamente 100 delfines nariz de botella. La Marina los ha cuidado durante más de 60 años. Viven en la bahía de San Diego, salen al océano abierto todos los días, todos los días. Ellos eligen regresar. Así que esta es una población realmente asombrosa que nuestra intención en ese momento con esta investigación inicial era puramente mejorar el cuidado de los delfines envejecidos de la Marina. Porque la Marina estaba cuidando tan bien a los delfines, Ben, que mientras los delfines en estado salvaje viven hasta los 20 años, los delfines de la Marina están viviendo 40, 50 e incluso ahora hasta 60 años. Vaya. Así que de repente necesitaban traer a un epidemiólogo veterinario para decir, nadie tiene información sobre delfines envejecidos de la Marina. Y tenemos una población creciente de ellos. Ven y busca patrones en los datos que hemos recopilado sobre estos delfines durante décadas y ayúdanos a entender y mejorar el envejecimiento saludable. Así que cuando hablamos de delfines, mucha gente pregunta, ¿qué tiene esto que ver con los humanos? Y cuando lo pensamos y profundizamos un poco más, sabes, los delfines son mamíferos de cerebro grande y larga vida. Y por eso ya tenemos algunos paralelismos realmente importantes. Cuando hablamos de tantos estudios y de investigaciones y cosas que se han descubierto basándose en ratones, que son mamíferos de cerebro pequeño y vida corta, ahora mismo hablamos de una población mucho más relevante, una población de pacientes delfines, por lo que dejó de ser sorprendente que empezáramos a hacer descubrimientos al cuidar de estos delfines que desarrollaban condiciones y tenían afecciones similares a las nuestras. Y para nuestra sorpresa, la primera condición que reconocimos en 2007 que los delfines compartían con los humanos fue la resistencia a la insulina. Interesante. Sí, súper interesante. Y voy a contar una historia más sobre eso. Luego podemos decidir hacia dónde llevar la conversación. Pero lo que aprendimos, y de hecho hablamos de esto en Science Friday y a través de la BBC y National Geographic, fue descubrimos eso a partir de un trabajo que en realidad se realizó allá por la década de 1970, pero que estaba escondido en viejos archivadores del doctor Sam Ridgway que sacamos y donde encontramos gráficos hechos a mano de una época en los años 70, cuando Sam en realidad les dio carbohidratos a algunos de los delfines. ¿Por qué? Los delfines comen una dieta completamente basada en pescado. No obtienen carbohidratos en su dieta. Él les dio carbohidratos a algunos delfines y monitoreó sus niveles de azúcar. Demostró que sus niveles de glucosa en sangre se disparaban y se mantenían altos. Presentaban hiperglucemia sostenida cuando se les daba una dieta con carbohidratos. Eso básicamente imitaba la resistencia a la insulina. Y lo que llegamos a entender fue que los delfines han evolucionado de manera natural y evolutiva
para tener resistencia a la insulina, porque este es un dato curioso. Solían ser mamíferos terrestres y tenían, sí, así que solían vivir en la Tierra. Y luego, hace unos 30 millones de años, eligieron regresar al océano. Y cuando regresaron al océano, tenían estos cerebros grandes con altas demandas de glucosa, ¿verdad? Y para vivir mucho tiempo. Y simplemente se mudaron a un entorno que es todo proteína, ¿verdad? Y sin carbohidratos. Así que se mudaron a un mundo de dieta cetogénica, ¿verdad? Mientras que en la Tierra creemos que probablemente llevaban una dieta omnívora. Y lo que hicieron fue evolucionar para tener resistencia a la insulina, forzando a sus hígados a producir glucosa extra para poder apoyar el desarrollo de su cerebro. Creemos que lo mismo nos ocurrió a los humanos durante la era del hielo. Cuando los humanos pasaron de vivir en un mundo con carbohidratos a que todo se congeló y solo quedó carne, adoptamos una dieta carnívora. La hipótesis es que desarrollamos resistencia a la insulina en ese momento, igual que los delfines. El problema fue que cuando el hielo se derritió y los carbohidratos regresaron, no solo en plantas, sino también en galletas y otros alimentos, nuestra resistencia a la insulina se activó y se volvió un estado patológico. Eso provoca la diabetes y todas estas enfermedades que vemos hoy en día. Eso es realmente fascinante. No tenía idea de que los delfines solían ser animales terrestres. Eso es una locura. Bien, hay muchos paralelismos entre delfines y seres humanos, más que con ratones, en los que normalmente se basan estos estudios. Usaste la palabra grasas saturadas, ¿verdad? Este C15 es una grasa saturada. Si le preguntamos a un médico convencional promedio, esas son palabras prohibidas para la mayoría de la gente. Creen que esa es la causa principal de la resistencia a la insulina y de las enfermedades cardíacas. La eliminamos de la dieta después de Ansel Keys. Adoptamos una dieta muy baja en grasas, con grasas trans. Estás diciendo que la eliminación de esta grasa importante ha contribuido no solo a la resistencia a la insulina y la diabetes, sino también al hígado graso, las enfermedades cardíacas y muchas otras. Sí, absolutamente. Y así, de ahí obtuvimos esa pista. Y cuando hablas de que el mantra sigue siendo que todas las grasas saturadas son malas, ¿verdad? Las recomendaciones actuales del USDA, vigentes hasta 2025, tienen 164 páginas y mencionan que las grasas saturadas son malas 161 veces. Esto es sobre todas las grasas saturadas. Esto es lo que tuvieron que hacer los delfines. Mientras nosotros estamos aquí con estas anteojeras puestas, muchos no, tú ni tu comunidad, pero mucha gente está con estas anteojeras. Y diciendo, todas las grasas saturadas son malas porque nos han enseñado eso desde 1977, cuando el Congreso publicó recomendaciones para que todos los estadounidenses disminuyeran su consumo de grasas saturadas. Mientras tanto, en el mundo de los delfines, nosotros, ya sabes, el mundo cambiaba, los océanos y los tipos de peces que se les daba de comer a los delfines también cambiaban. Y así, por mucho tiempo, a los delfines se les alimentaba con pez muy graso llamado eulachón. Y ellos estaban... A ver si lo digo bien. No estoy seguro si dije bien el nombre del pez, pero básicamente son como velas. Se les llamaba candlefish porque tenían tanta grasa que cuando secabas estos peces podías ponerles una mecha y servían como una vela. Así que, sin duda, estos peces tenían niveles muy altos de C15 y muchas grasas, incluyendo C15. Esa pesquería entera desapareció, así que los peces desaparecieron. Y entonces la marina pasó a peces con menos grasa, pescado en ese momento. Y eso coincidió con la época en que realmente empezamos a alejarnos de las grasas completas y saturadas. Fue simplemente un cambio coincidente en nuestros patrones dietéticos. Lo que empezamos a ver en los delfines al analizar los patrones fue que cuando dejaron de recibir este pescado alto en grasa, había una subpoblación dentro de la marina a medida que envejecían que presentaba esto, un fenotipo de envejecimiento acelerado. Así que tenían más probabilidades de desarrollar una resistencia patológica a la insulina, en la que veíamos colesterol alto, aumento de insulina, todo el cuadro completo. Eso es consistente con el síndrome metabólico. Entonces también vimos que aparecía la enfermedad del hígado graso. Y una vez que eso sucedió, utilizamos fondos de investigación de la oficina y la marina para poder decir, ok, ¿cuáles son los factores de riesgo para el grupo de delfines?
delfines mayores que están desarrollando estas enfermedades frente a los que no, porque algunos de la población no las tenían. Así que usamos una tecnología avanzada llamada metabolómica. De este modo, pudimos analizar miles de pequeñas moléculas presentes en su dieta solo de pescado y en sus muestras de sangre archivadas a lo largo de sus vidas, lo que luego nos permitió compararlas y relacionarlas con sus niveles de colesterol, insulina, glucosa y enzimas hepáticas. Rápidamente pudimos demostrar que uno de los principales predictores moleculares de delfines que envejecían saludablemente, es decir, que no desarrollaban este síndrome, era el C15. Pensábamos que iban a ser los omega 3, sin duda, Bien, porque es pescado. Ven, los omega 3 no estaban en la lista. En cambio, nos sorprendió este compuesto del que no había oído hablar. Al investigar más fue como, ¿en serio? Es una grasa saturada que los humanos obtienen de la mantequilla, así que eso realmente llevó a la siguiente década de investigación. vaya, qué cambio de paradigma. La mayoría come pescado porque quiere omega 3. No hay nada de malo con los omega 3, pero en realidad es el C15 lo que obtienes. Ahí es donde están los beneficios. Así que pescado graso porque entiendo que es buena idea comerlo. Quieres obtener una buena cantidad de C15 del pescado graso y también mencionaste la mantequilla. Sí, exactamente. Así que de lejos, para los humanos, nuestra fuente principal, al menos en los países occidentales, son la mantequilla y la grasa láctea entera. Es una fuente confiable de nuestra grasa láctea, BEN C15, que aunque no se reconocía como beneficioso, se ha usado durante años en estudios de nutrición como biomarcador de cuánta grasa láctea consumimos. Sin embargo, en países orientales donde no se consume tanta grasa láctea, su C15 proviene cada vez más del pescado y está presente principalmente en la piel y las cabezas del pescado. Así que las culturas que comen el pescado entero, ¿verdad? La piel y culturas donde las anchoas y las sardinas, donde se come todo. Sí. Sí. Bueno, esto es, ya sabes, yo ya sabía que comer grasa saturada era bueno para ti porque me siento genial comiendo grasa saturada, pero ahora es como que esto simplemente refuerza mi convicción aquí. Cuando dices lácteos, lácteos enteros, ¿te refieres a vaca, oveja, cabra, como cualquier lácteo entero? ¿O hay ciertos animales que tienen más C15? Hay variación. Exactamente. Exactamente en cuanto a tu segunda parte. Así que estamos aprendiendo que hay una variación significativa en el C15. Así que no es solo, por supuesto, si miras la leche entera versus la leche descremada no tiene C15. La leche entera, si te enfocas solo en la grasa de la leche, aproximadamente el 1% de esa grasa es C15. Así que esto es muy poco. Nuestros cuerpos han evolucionado maravillosamente para necesitar solo una pequeña cantidad de C15, pero hemos aprendido que hay un umbral crítico. Si tenemos menos de cierta cantidad, esto es menos de 200 a 300 miligramos totales de C15 por día en nuestra dieta. Eso resulta en menos del 0.2% de C15 en nuestras membranas celulares, lo que da lugar a lo que podemos llamar síndrome de fragilidad celular. Y este es el primer síndrome de deficiencia nutricional que se ha descubierto en 75 años. Así que es una ventana muy, muy estrecha porque los humanos somos tan desordenados, ¿verdad? Tenemos dietas diferentes, tenemos antecedentes distintos, pero los delfines tenían un fenotipo tan limpio. Por su dieta, su monitoreo, su atención médica, el C15 pudo realmente destacar fácilmente, porque tuvimos la buena fortuna de contar con esta población de pacientes que estaba lista para revelar un secreto que era importante para todos nosotros. ¿Y qué pasa con los veganos, aquellos que siguen una dieta 100% basada en plantas? ¿De dónde obtienen su C15? Exacto. Es una gran pregunta porque nadie tiene 0 C15. Así que nuestros cuerpos tienen que estar obteniendo C15 de algún lugar. Por eso compartimos y publicamos un artículo en Scientific Reports sobre el C15 como ácido graso esencial, lo que significa que necesitamos ciertos niveles en nuestro cuerpo para mantener la salud. Nuestro cuerpo no produce suficiente de él, así que debemos obtenerlo de los alimentos. La palabra clave es suficiente. Nuestros cuerpos solo alcanzan cerca del 0.2% de nuestras membranas celulares en la mayoría de los casos. Y eso es, por ejemplo, puedes elegir lo que la gente come, excepto los veganos. Ya hablaremos de eso. Cuando hablamos de los veganos, estamos viendo niveles que están alrededor de 0.06 o 0.05%.
cuando en realidad deberías tener 0.2. Así que ellos están en la zona de deficiencia. Justo en la definición de deficiencia, pero aún así no tienen 0. Entonces, ¿qué? Algunos trabajos fascinantes que han salido han demostrado que son los que nuestro microbioma, es decir, ciertas bacterias en nuestro intestino, pueden producir C15. Y curiosamente, la fibra se ha asociado, ya sabes, la fibra integral ha demostrado disminuir el riesgo de algunos aspectos de la enfermedad, del hígado graso y otras condiciones. Hubo un grupo que lo hizo de una manera realmente impresionante y realizaron una serie de estudios impresionantes donde determinaron, usando modelos de ratón, que la fibra ayudaba a los ratones. Luego dijeron, dentro de la fibra es la inulina la que ayudó a que los ratones mejoraran. Y después descubrieron específicamente que es la inulina la que está siendo utilizada por una bacteria específica que usa la inulina para producir C15. Y fue el C15 producido por esta bacteria lo que al final explicó cómo la fibra ayuda a nuestra aportación. Así que incluso un carbohidrato. Resultó que es porque ese carbohidrato ayuda a que nuestro cuerpo, nuestros microbios, produzcan una grasa saturada. Oh, fascinante. Todos los caminos llevan al C15. Eso es lo que claramente soy una persona parcializada con la que estás hablando aquí, pero sí, abarca mucho, mucho. Sí, oh, eso es genial. Hablemos de esto de la fragilidad celular, perdón, y la célula. Me encanta hablar y aprender sobre la membrana celular. Cuanto más la estudio, simplemente me deja asombrado. Creo que ahí es donde reside la inteligencia del cuerpo humano, en esa membrana que está compuesta de grasa saturada. Y mencionaste que el C15 forma parte de esa conversación. ¿Podrías compartir un poco sobre lo que sucede cuando hay una deficiencia de C15 a nivel de la membrana celular? Por supuesto. Como mencionaste, la membrana celular ha sido realmente subestimada, ¿verdad? Durante mucho tiempo. Muy cierto. Está empezando a ganar reconocimiento. Es casi como, es tu piel. Entonces, ¿tu piel es realmente importante? ¿Y alguna vez pensarías en tu cuerpo sin piel y que pudiera funcionar? Probablemente no. Así que no, es algo así. Lo mismo ocurre con nuestras células. Nuestro cuerpo está hecho de células. Todas nuestras células tienen una especie de armadura que las protege y permite que la célula haga lo que necesita. También tiene muchas funciones, como sabes, lo habías compartido. Así que la membrana celular es realmente fundamental para mantener nuestra salud. Como mencionaste, nuestra membrana celular está compuesta por 2 capas de lípidos y esos lípidos incluyen en su mayoría ácidos grasos. Así que el perfil de ácidos grasos de nuestra membrana celular está increíblemente determinado por lo que comemos. Así que cuando decimos que eres lo que comes, no es cierto. No hay ningún lugar mejor. La membrana interna de la célula. Hay un estudio en el que pusieron a personas, las cambiaron de una dieta alta en grasas a una baja en grasas. Usaron el C15 como uno de los marcadores de la dieta alta en grasas. Luego demostraron que en solo 5 días la composición estructural de ácidos grasos de la membrana de los glóbulos rojos cambió por completo. Y ese C15 descendió a niveles de deficiencia nutricional solo 5 días tras cambiar a una dieta baja en grasas. Eso es rápido. Es una locura. Me sorprendió. Pensé que tal vez habría que esperar a que las células se renovaran. Así que cuando hablamos de ácidos grasos en la membrana celular y hablamos de la necesidad de que nuestras membranas celulares sean resilientes y de que tengan esta armadura y sean protectoras, todo eso depende de cuán fuertes sean los ácidos grasos en nuestras membranas celulares. Así que sabemos que hay ácidos grasos. Son ácidos grasos insaturados con dobles enlaces en su estructura, de ahí su nombre. Si eres un ácido graso con un doble enlace, eres una grasa insaturada. Si tienes varios dobles enlaces, eres un ácido graso poliinsaturado. Y esos dobles enlaces son excelentes porque le dan movilidad para doblarse. Son como bisagras, lo que permite que la membrana celular sea flexible. Pero el problema es que estos dobles enlaces también son puntos débiles.
Así que son susceptibles al ataque del oxígeno y a la peroxidación lipídica. Y cuando eso ocurre en nuestras membranas celulares, se desencadena todo lo que conocemos en relación con el envejecimiento acelerado y las enfermedades crónicas. Y a medida que envejecemos, nuestras membranas celulares se vuelven cada vez más susceptibles al ataque del oxígeno, el cual es realmente difícil de evitar. Y no queremos evitar el oxígeno. Así que en cuanto al C15 o C15 como una grasa saturada, en cuanto un ácido graso es una estructura de carbonos, una cadena de carbonos que no tiene dobles enlaces, ahora es oficialmente una grasa saturada. Y lo que hemos aprendido es que existen diferencias, que no todas las grasas saturadas son iguales, que hay ácidos grasos saturados de cadena par e impar. Los impares tienen un número impar de carbonos, así que C15. Hicimos mucho trabajo analizando los diferentes tipos de ácidos grasos saturados, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Y a través de esos estudios llegamos a la conclusión de que los C15 son el punto ideal de las grasas saturadas. Tenía los beneficios más significativos para la salud en efectos antiinflamatorios, antifibróticos, activación de PPAR alfa y delta y activación de AMPK. Así que realmente era esencial. Y lo que es más importante, es la única grasa saturada que nuestro cuerpo no produce en cantidad suficiente para alcanzar esos niveles críticos. Por todas esas razones, es por eso que el C15 y solo el C15 cumple con este criterio de ácido graso esencial que fortalece nuestras membranas celulares. Oh, muy interesante. Estudiaste todas las grasas saturadas. Me encanta que el Goldilocks, como dijiste, era el C15. Ahí es donde ocurre la magia. Hoy en día se habla mucho de los diferentes aceites, es decir, de grasas poliinsaturadas como los aceites de semillas y los rancios. Esos están muy procesados. Esas son las grasas poliinsaturadas. Con muchos de esos dobles enlaces, como mencionaste, Stephanie, atraen oxígeno y eso podría ser problemático. Luego tenemos como el aceite de oliva, el aceite de aguacate que contienen un doble enlace, las grasas monoinsaturadas. Lo que estás diciendo aquí es que lo mejor para la membrana celular son las grasas saturadas sin dobles enlaces, específicamente la grasa saturada C15, para crear una membrana saludable, donde permite que entren las cosas buenas y salgan las malas. ¿Puedes explicar qué sucede con la resistencia a la insulina, específicamente cuando esa membrana no está saludable y permeable y la insulina trata de hacer su trabajo llevando glucosa al interior de la célula? ¿Qué sucede cuando esa membrana no funciona bien en relación con la resistencia a la insulina? Sí, absolutamente. Y de hecho voy a dar un paso atrás para luego volver a responder esta pregunta que es, sabes, no llegué al síndrome de fragilidad celular. Todo está relacionado, así que está bien. Ya estás. Era una buena y natural siguiente pregunta. A medida que nuestra membrana celular se vuelve más densa, si no tenemos suficiente C50, y nuevamente no es mucho, más del 0.2% de todos los ácidos grasos en nuestra membrana celular deben ser C15. Entonces, si tenemos menos que eso, como C15 cumple un papel tan importante en la estabilización de la membrana celular, la membrana se vuelve frágil y sufre un proceso de peroxidación lipídica y efectos posteriores. Curiosamente, allá por 2012, el mismo año en que publicamos un artículo sobre delfines que desarrollaban enfermedad hepática grasa y este cuadro realmente extraño de síndrome de sobrecarga de hierro, ese mismo año exacto, un científico de la Universidad de Columbia publicó un artículo en el que descubrieron una cuarta forma en que nuestras células mueren. Así que cuando vamos a clase de biología celular, aprendemos que hay 3 formas, ¿verdad?, en que nuestras células mueren. Y descubrieron un fuerte. Esto fue enorme. Nunca había oído hablar de ello. Ni siquiera sabía que se había hecho este descubrimiento hasta hace un par de años, aunque hemos trabajado sobre membranas celulares. Sin embargo, mucha gente ha estado atenta a esto. El equipo dijo, oye, en 2012 encontramos esta nueva forma en que nuestras células están muriendo. Es muy distinta. Y la manera en que la definieron fue que las células tienen ácidos grasos frágiles en la membrana celular, lo que lleva a la peroxidación lipídica y apareció un hierro extraño dentro de la célula. Y cuando el hierro libre se combina con la peroxidación lipídica, produce una masiva cantidad de especies reactivas de oxígeno que luego destruyen nuestras mitocondrias. ¡Wow! Así que cuando las observan bajo el microscopio, estas células, eso es lo que tienen. Está intacta. Todas las mitocondrias están muertas.
y hay hierro dentro. Así que es muy distintivo. Esto es exactamente lo que habíamos reportado en los delfines, lo que encontramos en los delfines en 2012. Qué genial. 10 años o más, ¿verdad? 15 años después, 14 años después. Todo se ha reunido en este artículo que publicamos en Metabolites hace apenas unas semanas, que realmente es la culminación de investigaciones que se han realizado en todo el mundo. Pero realmente todo comenzó con los delfines y este método de muerte celular. Este nuevo método de muerte celular descubierto por científicos de la Universidad de Columbia se llama faroptosis. Y cuando le dieron un nombre, eso fue en 2012, desde entonces, más de 10,000 se han publicado artículos revisados por pares sobre optosis. Es sorprendente, por eso se han publicado estos artículos sobre optosis. Y entienden detalles y rutas intrincadas, pero cuando tomas distancia, nadie ha podido explicarlo. Sabemos que la faroptosis causa envejecimiento acelerado, aumenta, acelera y empeora aparición de diabetes tipo 2, resistencia insulínica, esteatosis hepática y enfermedades cardíacas. Pero nadie ha podido explicar de dónde demonios vino y por qué apareció en primer lugar. Y luego, una vez más, tuvimos la intervención de los delfines y fue ahí donde pudimos demostrar. Durante los últimos 10 años de estudios, trabajo experimental y modelos relevantes, que la deficiencia de C15 es lo que inicia esa fragilidad en la membrana celular, lo que conduce a la foroptosis. La foroptosis da como resultado sobrecarga de hierro y peroxidación lipídica, especies reactivas de oxígeno que comienzan en el hígado. Y es ahí donde la resistencia a la insulina en este fenotipo realmente comienza a manifestarse. Así que como el hígado ahora está dañado, básicamente no puede responder de manera adecuada como debería. Al mismo tiempo, hay un desbordamiento de hierro hacia el páncreas. Cuando se combina el daño al hígado y al páncreas por este síndrome, por la fragilidad celular y la fructosis, se obtiene una población nueva y creciente con enfermedad de hígado graso y resistencia a la insulina debido a la deficiencia de C15 sin relación con los carbohidratos. Wow. ¿Por qué crees que empieza por el hígado? ¿Tienes alguna hipótesis al respecto? Nosotros lo hacemos y eso fue otra sorpresa y satisfacción. Así que en el siguiente nivel de estudios que hicimos con los delfines, dijimos, bien, vamos a buscar peces que tengan la mayor cantidad posible de C15 y vamos a darles a los delfines una dieta rica en pescado con alto contenido de C15. Así que lo hicimos y descubrimos que en los delfines su ferritina, las mediciones de sus niveles de hierro bajaron, los niveles de insulina bajaron, las enzimas hepáticas también, vimos muchas mejoras, el colesterol también bajó, mejoraban con esta dieta de pescado más alta en C15. Sorprendentemente, también descubrimos que los delfines que tenían anemia crónica se recuperaron por completo. Y nosotros estábamos como, ¿qué? ¿Cómo así? ¿Qué está pasando con los glóbulos rojos? Avancemos hasta hoy. Ahora sabemos que todo esto está relacionado con una condición llamada síndrome de sobrecarga dismetabólica de hierro. Y la manera en que esto funciona es que nuestras células sanguíneas, todas nuestras células, se están volviendo frágiles, ¿verdad? Pero eso también incluye a nuestros glóbulos rojos. Así que cuando nuestros glóbulos rojos se vuelven frágiles como parte de todo este problema de deficiencia de C15, entonces tenemos células específicas dentro de nuestro hígado, los macrófagos, que se llaman células de Kupfer. Y estas células se encuentran en el hígado y esperan a que pasen los glóbulos rojos frágiles. Y su trabajo es sacarlos del sistema. Y eso está bien. Así que ellas absorben los glóbulos rojos frágiles, toman el hierro y básicamente lo reciclan de nuevo en nuestro cuerpo. Wow. Eso es genial. Hasta que tenemos una gran cantidad de glóbulos rojos frágiles. Ahí es donde aprendimos con los delfines. Todo comenzó allí. Todo empieza con estos glóbulos rojos frágiles. Las células de Kupfer empiezan a engullir demasiados durante un tiempo. Los restos de esos glóbulos rojos son depósitos de hierro. Ahora tienes una sobrecarga de hierro en el hígado por apoptosis y especies reactivas de oxígeno. Y luego, cuando se vuelve lo suficientemente grave en el hígado, ese depósito de hierro se desborda y pasa a nuestro corazón, riñones, cerebro y pulmones. Así es como el hígado actúa como el corazón de este fenotipo en particular.
Wow, respondiste esa pregunta muy bien. Eso es fascinante. Siempre llamo al hígado la mamá de fútbol porque hace todo, como una mamá de fútbol hace por el planeta. Y no sabía que esta era otra función del hígado. Sé que te ayuda a descomponer grasas y desintoxicar. Es un órgano muy importante, pero esto es algo que acabo de aprender contigo que recicla el hierro. Y eso podría ser un problema cuando ese hierro está dañado. Así que esta es la cuarta forma, una forma recién descubierta en que nuestras células mueren. El artículo es excelente. Voy a ponerlo en las notas para quienes ven y escuchan, vayan a revisar el artículo. Y la grasa visceral, sabemos que tener grasa en el hígado, hígado graso o en el páncreas, páncreas graso, es un problema. Entonces, ¿también dirías que tener una deficiencia de C15 está contribuyendo a toda esta grasa visceral? Creemos que sí, pensamos que es parte del problema. Creo que estamos tratando de averiguar el orden de los eventos, ¿verdad? Así que parece ser así y esto también coincide con lo que pensamos, que hasta 1 de cada 3 personas en el mundo. Así que, de nuevo, no todas las personas que tienen diabetes tipo 2 tienen deficiencia de C15. Pero se estima que 1 de cada 3 personas tiene deficiencia de C15, lo que las pone en riesgo de síndrome de fragilidad celular y diabetes tipo 2, enfermedad del hígado graso, enfermedad cardíaca. Entonces, lo siento, ¿en qué estábamos? Grasa visceral. Grasa visceral. Gracias, gracias. Entonces, lo que estamos viendo es que para este fenotipo, las deficiencias nutricionales de C15, como este orden de eventos, células más frágiles, que resulta en peroxidación lipídica en todo el cuerpo. Pero este daño se concentra realmente en su primera etapa en el hígado. Luego causa resistencia a la insulina y problemas derivados de ahí, así como glucosa alta y síndrome metabólico. Así que el componente de grasa visceral probablemente en este fenotipo proviene de un daño inicial al hígado que impacta en la resistencia a la insulina y la toxicidad. Eso parece ser, y como vemos, la deficiencia de C15 se está corrigiendo. Ahora, incluso en ensayos clínicos en humanos, lo primero que estamos viendo que se corrige son las enzimas hepáticas y los glóbulos rojos en un plazo de 3 meses. Así que esto indica y respalda que lo has entendido. Sabes, primero está corrigiendo las cosas fundamentales. Luego no estamos viendo, por ejemplo, que la adiposidad o el peso sean lo primero en desaparecer. En un ensayo clínico en Singapur, a las personas se les da suplementación de C15 diariamente durante 3 meses. Y sí mostraron, y estas eran mujeres con un IMC alto, y les dieron una dieta baja en calorías. Así que tenían 3 grupos. El primer grupo tenía una dieta baja en calorías, el segundo bastante baja en calorías. Creo que las mantuvieron por debajo. No quiero equivocarme, pero las mantuvieron con pocas calorías, no sostenible para un periodo largo de restricción calórica. El segundo grupo. Tenían una dieta baja en calorías, además de estar orientada al Mediterráneo. Y luego el tercer grupo, dieta baja en calorías, alineada con la mediterránea y suplementación con C15. Y querían ver qué podía hacer el C15 más allá de esos dos, que de por sí ya te aportan mucho. Así que los 3 grupos experimentaron pérdida de peso y el grupo de C15 en tendencia tuvo la mayor cantidad de pérdida de peso. Lo importante es que también tuvo un colesterol LDL significativamente más bajo. Y además, lo cual es increíble, ¿verdad? Porque una grasa saturada está bajando el colesterol LDL. La razón por la que se eliminaron las grasas saturadas fue porque aumentaron todo el alcohol. Pero también se demostró en ese ensayo clínico que la suplementación con C15 ayudó a mejorar el microbioma intestinal al aumentar el crecimiento de esta bacteria llamada Bifidobacterium adolescentis, como la mamá futbolista de todas las bacterias. Es muy buena para mantener tu metabolismo y juega un papel clave en la sensibilidad a la insulina, ayudando a mantenerla. Wow, sabes, es interesante, Stephanie. Hago muchos experimentos en los que sigo una dieta específica durante cierto tiempo. Me hago análisis de laboratorio y pruebas del intestino. Y el año pasado hice un experimento que está en mi canal de YouTube. Mucha gente lo ha visto. Hice 90 días de una dieta carnívora. Luego me hicieron análisis el primer día, incluida una prueba de heces. Luego, durante 90 días, consumí mucha grasa saturada, mucho C15, incluso más. Al final, me hice las pruebas de nuevo el día 90 antes de terminar el experimento.
todo mejoró, me sentí genial. Pero la prueba de heces fue la parte más interesante porque mi diversidad aumentó en todos los aspectos, a pesar de no consumir fibra, ni carbohidratos, ni plantas, solo grasa. Y tuve 5 bacterias clave que aparecieron en el día 90 que no estaban presentes el primer día. Y 7 bacterias principales aparecieron en el día 90 y no estaban el primer día. Así que me estás haciendo pensar que tenía mucho C15 y que estaban ocurriendo cosas interesantes en mi intestino gracias al C15. No pensé en esto cuando vi los resultados. Sí, eso está bastante bien. Sí, y luego aprender es qué es la combinación correcta, cuáles son las proporciones de grasa. Ahora podemos afinar y decir, vamos a entender mejor la grasa. Empecemos diciendo que no todas son malas y tampoco es toda una historia de villanos que todo es malo. Y luego empecemos a analizar cuáles son los beneficios de las diferentes grasas, incluso dentro de las saturadas. Cierto, y es interesante porque la mayoría de la gente todavía piensa que la grasa te hace engordar. Tú acabas de señalar que la grasa adecuada te ayudará a perder grasa. Ese estudio, con las 3 dietas diferentes, todas bajo restricción calórica, fue la que incluía la dieta mediterránea, con el FATI 15 o con el C15, perdón, que mencionaste, la que tuvo los mejores resultados. Con esta conversación sobre la membrana celular, ¿hay algo que hayas aprendido sobre la membrana que realmente te haya sorprendido? Porque sé que hay muchas partes involucradas, pero me encantaría que te pusieras nerd conmigo sobre otras cosas. ¿Aprendiste sobre la membrana y su papel dentro de nuestro cuerpo? Oh, sí, si quieres ponerte nerd, aquí estoy. Aquí estoy disponible. Bien, entonces, mientras aprendíamos todo esto, encontramos esta teoría y se llama, o hipótesis, se llama la hipótesis del marcapasos de la membrana celular, hipótesis y teoría del envejecimiento. Déjame decirlo correctamente. Teoría del marcapasos de la membrana celular en el envejecimiento por AJ. Holberto, y esto fue antes que nosotros, ¿verdad? Entonces, lo que hizo Holbert, que es un trabajo fascinante, él es de Australia. Él demostró que si observabas las especies de mamíferos y mirabas sus membranas celulares, encontró que cuanto más saturados eran los ácidos grasos en las membranas celulares, es decir, cuanto más estables eran, menor era su nivel general de peroxidación lipídica. Y cuanto más vivía una especie de mamífero. Así que él realmente pudo demostrarlo. Su gráfico mostraba a los ratones en la parte inferior, en los cuales había la menor saturación de ácidos grasos en sus membranas celulares, y lo fue llevando hacia arriba, con esta correlación lineal entre la longevidad de un mamífero de una especie de mamífero y la estabilidad de sus membranas celulares. Así que es como, oh, él acaba de descubrirlo. Así que decimos, ¿cómo podemos vivir más tiempo? Hacemos todos estos estudios en ratones para averiguar qué ayuda a que un ratón viva más. La evolución ya lo ha resuelto. Uno de esos trucos fundamentales es darnos membranas más estables para sobrevivir a la lucha, a la batalla contra el oxígeno, que nos permite vivir 37 veces más que un ratón. Ya ha sido resuelto. Así que ahora lo que propusimos fue una hipótesis de estabilidad celular en ese mismo artículo sobre el síndrome de deficiencia, donde la hipótesis es que no solo podemos fortalecer las membranas celulares para extender la esperanza de vida de una especie, sino que también podemos optimizar el C15 para así permitirnos vivir más tiempo como individuos. ¿Podemos extender nuestra longevidad? No hablo de vivir 200 años. Más bien, su papel como geroprotector es mantener nuestras células más fuertes. Cuanto más C15 tengamos, más fuertes serán nuestras membranas celulares y más tiempo podremos vivir. Podemos estar sanos y vivir más tiempo. Hay algunas buenas evidencias de esto en Cerdeña, así que los sardos forman una zona azul de longevidad. Es el lugar donde más hombres viven hasta los 100 años y más en el mundo. Y lo que encontraron, un par de cosas. Viven mucho tiempo porque tienen menos probabilidades de morir de enfermedades cardíacas, que sigue siendo la principal causa de muerte a nivel mundial, prácticamente en todas partes. Y también demostraron que sus niveles de C15, incluso entre las personas mayores, porque a medida que envejecemos, nuestros niveles de C15 disminuyen de forma natural. Lo que encontraron es que incluso entre las personas de 65 años en Cerdeña, sus niveles de C15 eran del 0,6%. El promedio es como 0,2, ¿verdad? De eso hablamos. El síndrome de fragilidad celular es menos de 0,2.
la persona promedio está justo al borde de ese precipicio del síndrome de fragilidad celular, alrededor de 0,2 a 0,24. Los sardos 0,6. Entonces, incluso las personas de entre 80 y 100 años tenían un 0,4%. Entonces, al igual que cuando somos más jóvenes, y por eso profundizamos en su dieta. Y vimos que en realidad habían cambiado la carne por queso, de verdad. Así que hicieron una transición. Comen carne, tal vez una vez a la semana y en ocasiones especiales, pero no se pasaron a los carbohidratos, ¿verdad? Ellos reemplazaron su fuente principal de alimento por queso, y su queso proviene de cabras. Y eso nos lleva de vuelta a tu pregunta anterior, ¿verdad? Provienen de sus cabras y ovejas de la zona local, que se alimentan de pasto además en una región montañosa. Los estudios muestran que los animales alimentados con pasto producen leche con el doble de C15 que los alimentados con maíz. Repite eso porque es una afirmación importante. Así que dilo otra vez. No hazlo tú, repítelo. De acuerdo. Entonces, las vacas, ovejas y cabras alimentadas con pasto producen leche que tiene el doble de C15 que la leche de vacas, cabras y ovejas alimentadas con maíz. Así que es una diferencia enorme. Entonces, consumir productos lácteos de animales alimentados con pasto automáticamente te dará más C15. Y también significa que simplemente por comer lácteos enteros no se puede saber cuánta cantidad de C15 hay allí. Exacto. Porque a menos que sepas con qué fueron alimentados. Lo segundo que es fascinante, hay 2 o 3 estudios que muestran lo siguiente. Cuanto mayor es la altitud del pasto que consumen estos animales, mayor es el nivel de C15 en ellos. Es quizás por el estrés del ambiente. Creemos que sí. Quiero decir, parece que esa es una buena hipótesis, que el propio pasto, ¿verdad? Al poder sobrevivir en altitudes elevadas, tal vez usando el C15 como un medio para sobrevivir. Sabemos que las bacterias, por ejemplo, que viven en respiraderos termales, Listeria, que es la única bacteria que puede sobrevivir en el refrigerador, ¿verdad? Puede hacerlo porque tiene C15 en su membrana celular. La naturaleza utiliza C15. Así que ese pasto probablemente tiene más C15 que luego o algo que está permitiendo que los rumiantes produzcan más C15 en la leche. Así que los sardos realmente estaban perfectamente preparados para estar en este entorno donde, debido a sus elecciones dietéticas, al depender del queso, al hecho de que son alimentados con pasto y son locales y al hecho de que ese pasto es de gran altitud. El queso que probablemente la mayoría de nosotros conoce mejor es el pecorino. Y el queso pecorino tiene más del doble, 2 veces más C15 que incluso la mantequilla de vaca. Así que cuando hablamos de toda esa sorpresa sobre la membrana celular, sabes, tenemos este entendimiento de que podemos pasar como individuos, como humanos, estamos sentados sobre ese precario 0,2%. La mayoría de nosotros, alrededor de un tercio, tiene menos que eso y simplemente padece el síndrome de fragilidad celular. Pero incluso aquellos de nosotros que pensamos, genial, soy promedio, tengo entre 0,2 y 0,3, sí, eso es lo que tiene la mayoría de la gente. Pero que sea normal hoy en día no significa que sea saludable. Y ahora estamos viendo sardos con entre 0,4 y 0,6 que viven vidas largas. Y luego, solo para cerrar toda esa parte científica de la historia. Hubo un estudio muy bueno realizado por un grupo que incluía a Harvard y a otros. Fue un enorme estudio de cohorte prospectivo en humanos, no sardos, solo otros humanos. Y demostraron de manera independiente en ese estudio que las personas con niveles de C15 entre 0,4 y 0,6% tenían el menor riesgo de desarrollar enfermedades cardíacas. Todo esto se conecta y ahora sabemos los efectos directos del C15. No es solo una asociación, sino causalidad. Eso realmente significa que podemos y que no todos podemos vivir en Cerdeña. Y ya sabes, por eso decíamos, ¿cómo podemos lograr no solo restaurar los niveles de C15 que teníamos para ayudar, ya sabes, a frenar este aumento en las enfermedades relacionadas con la resistencia a la insulina, pero podemos realmente optimizar la naturaleza y
proporcionar C15 puro en una forma biodisponible y en las dosis adecuadas, y que eso pueda personalizarse según, ya sabes, las necesidades individuales y ayudarnos a todos a alcanzar los niveles de cerdeña. Así que yo estoy en 0.46, por ejemplo, bastante orgullosa de ello. Así que significa, pero creo que sería difícil llegar a ese nivel, Ben, solo con la dieta. Creo que podríamos no estar deficientes a través de la dieta. En serio, a menos que vivas en Cerdeña. Sí. Entonces, ¿cómo lo estás midiendo? Ahora quiero saber mis niveles. Quiero compararlos con los tuyos de manera amistosa. Vamos, Hagámoslo. Yo como mucha mantequilla. lo sé. Tenemos a un carnívoro aquí al lado. Sí, exactamente. Siento que es solo una prueba de ácidos grasos. ¿Alguna recomendación sobre cómo hacerse esa prueba para una persona promedio? Bueno, el panel de ácidos grasos ha existido desde hace mucho tiempo, así que curiosamente el C15. Durante mucho tiempo no solía incluirse en los paneles de ácidos grasos, ni siquiera en la investigación. Y sí, de hecho, el C15 se usaba como el UM, el estándar de referencia para medir todos los demás ácidos grasos, así que fue automáticamente descartado de la investigación, incluso para ver si era relevante. Esa es una gran razón, porque la gente siempre dice, bueno, cosas sin ofender, pero realmente tú, o sea, ¿cómo podrías ser tú quien hizo este descubrimiento? Y mucho de esto fue suerte, de trabajar con delfines, y el momento en que los paneles de ácidos grasos fue solo 2 años antes de nuestro trabajo con delfines que el C15 se añadió al panel. Si hubiéramos hecho ese estudio con delfines 3 años antes, Nunca sabrías. nunca lo habría sabido. Así que entonces, volviendo a cómo nos hacemos la prueba, puedes preguntarle a tu médico si puedes hacerte una prueba de C15. Probablemente esté en un panel de ácidos grasos que usan, pero deben verificar para estar seguros. Eso suele medir el porcentaje y esa es la medición más importante. Nosotros también nos asociamos con Genova Diagnostics para una prueba de C15 con gota de sangre en casa. Esa es la que yo usé. Esa es la que usaré para hacerlo. Troleo. Sí, me encanta. Y eso permite que las personas puedan hacerlo y está cubierto por HSA y FSA. Es elegible y el costo de la de Génova creo que es como 181. Todo incluido, incluso hay una revisión obligatoria de un médico para poder realizarla. Hay un descuento, entonces ayudaremos para que si pasan por tu sitio puedan obtenerlo. De acuerdo, conseguiremos un código y lo pondremos abajo. Para quienes quieran obtenerlo, pondremos un código de descuento abajo para quienes ven y escuchan. Entendido. Sí, sí, y eso funcionó muy bien. Y es, ya sabes, una prueba de sangre por punción. Ellos lo envían a sacar un poco de sangre y luego lo envías y recibes los resultados. Sí, Es la forma más conveniente, ¿no? Solo pinchas el dedo y lo envías. Dijiste que era 0.5%. yo era 0.46. Perdón, 0,46%. De acuerdo, voy a guardar eso. Cuando haga el mío te avisaré. Me dijeron que como en el Zoom estábamos viendo nuestros resultados. Haremos eso. ¿Algún colega o amigo tuyo se hizo la prueba y tuvo un número sorprendentemente alto? Bueno, yo soy el más alto, Ah, vaya. de hecho, el más alto. Sí, de todos los que conocemos, De estándar, entonces, Stephanie, ¿verdad? En Estados Unidos. tengo que ser así conmigo. Sí, pero también es porque tampoco evito los productos lácteos. Así que no es como, ya sabes, Fatty 15, este C15 puro, el suplemento que hicimos, no es mi única fuente. Pero de nuevo, creo que se trata de poder obtener la mezcla adecuada y si yo me inclino por los quesos, así que todos los días tengo un snack de queso primero, un par de porciones de 1 a 2 al día. Y no está mezclado como en la pizza, por ejemplo. Sí, claro. Sí, de alguna manera arruinas todo el propósito, pero es como solo queso puro y luego, y a veces una cosa de grano entero, una galleta que solo tiene 3 ingredientes. Um, Y luego, pero también ya sabes, tomo leche al 2% de grasa en mi café por la mañana. ¿Consumes queso de vaca? Sí, prácticamente consumo queso de vaca. Es simplemente por conveniencia, pero también realmente me gusta el pecorino. Así que eso además también entra en mi dieta. Con más frecuencia, sí. Y luego, Sí, me dedico a criar ovejas y cabras, no consumo mucho. Soy intolerante a la lactosa, así que no consumo muchos lácteos de vaca, pero sí de oveja y cabra.
Y también consumo bastante mantequilla, pero me va bien con eso. La mantequilla clarificada, ghee, tiene, me imagino, tal vez estoy equivocado. ¿El ghee tiene menos C15 que la mantequilla o es la misma cantidad? Tú saber, creo que tiene la misma cantidad o incluso más. De hecho, podría tener más. Ah, ok. Sí. Así que tendré que, pero no, realmente no estoy listo para apostar dinero por eso. No te comprometeremos, pero ¿crees que hay más que en la carne de res? De acuerdo. Sí, es una fuente de eso. Así que sí. Hay alimentos que no mencionamos con C15, entonces la carne de res. ¿La carne de res no tiene C15 o tiene muy poca cantidad de C15? La carne de res tiene C15. Especialmente la carne de res alimentada con pasto, especialmente la carne que tiene, porque de nuevo, como sabes, no es la carne en sí, es la grasa en la carne, así que cuanto más grasa tenga la carne, más C15 tiene. La carne con mayor contenido de C15 que pudimos encontrar en los estudios fue el cordero australiano alimentado con pasto. Mi favorito fue el que tenía el mayor contenido de C15, así que sí, entonces esa es otra fuente de C15. No parece, ya sabes, como cuando de nuevo el C15 como una medida de nuestra ingesta dietética. Curiosamente, no refleja la ingesta de carne, ni siquiera la carne de rumiantes, lo cual me sorprende, ya que realmente se mantiene bastante fiel a la grasa láctea. Así que no estoy seguro de qué más está pasando con respecto a las fuentes de carne, porque claramente las personas que comen queso, lo más probable es que también coman carne. También. Así que, y el hecho de que los estudios hayan demostrado de manera consistente que nuestros niveles de C15 se reflejan a través de la grasa láctea, sigue siendo un pequeño enigma. Hay algunos estudios que muestran en ratones que algunas dietas altas en grasa pueden en realidad disminuir los niveles de C15 en ratones. Y parte de eso, la hipótesis detrás de esto es que si tienes muchas grasas, y de nuevo esto es en ratones, podrían competir y dificultar la absorción de C15. Así que podría tratarse de encontrar la proporción adecuada. Por eso tengo mucho interés, Ben, en ver tus niveles de C15. Voy a hacer una suposición. De acuerdo, Lo anoto. ¿Tu suposición? Veamos. de acuerdo. Creo que vas a estar en 0.4. 0.4. De acuerdo. Thomas Delaware sé que es amigo mío, sé que te entrevistó, se hizo la prueba, alguna vez se hizo la prueba. Se la hizo, sí. Hay que lograr que se haga la prueba. Hay que lograr que participe en este concurso. Sí, tenemos que hacerlo. Tú apuestas por 0.4%. Muy bien, lo voy a hacer. Te avisaré lo que pensé. Y en tu caso es donde yo diría, ok, wow, podrías ir. Así que tendrías la oportunidad de ir, porque digamos que estás en este nivel, entonces tendrías la oportunidad de ir muy sardo, ¿verdad? Así que podrías alcanzar ese promedio de 0.6, ¿verdad? Con suplementación. Entonces, se trata de entender en qué punto de la vida estamos. Primero, no estar deficientes. Y ahora simplemente hay más opciones. ¿Y cómo abordamos esto a nivel global? Ahora podemos abordar las prácticas agrícolas y de productos lácteos. Nos encantarían los alimentos lácteos. Realmente informaran la cantidad de C15 en su producto, porque yo elegiría, ¿verdad? Elegiría un producto que tenga el nivel más alto de C15. Podemos crear demanda para eso. Sí, correcto. Así que hay muchas cosas que podemos estar haciendo. Y por eso cuando nosotros desarrollamos, ya sabes, trabajamos con la Marina para desarrollar un suplemento de C15 puro, realmente estaba pensado como parte de la solución a un problema global muy urgente. Así que poder combinar de alguna manera estas diferentes formas en que podemos optimizar nuestro C15 y nuestra longevidad, ya sabes, mejor aún. Sí. Oh, eso es. Estoy pensando en un día en el que ahora las empresas comercializan lácteos con más C15, como en EUR, ¿verdad? Como con un sello o algo así. Tienen mi dinero, lo compraré. Yo también. Quiero decir, estoy convencido de esto, ya sabes, hablando de que ahora que lo estoy pensando. ¿Y sabes los porcentajes de los tuyos y los que adivinaste para los míos? Tú suplementas con tu producto Fatty 15. Yo no, de hecho, nunca he usado tu producto todavía. Estoy a punto de hacerlo, pero antes de empezar con tu producto, primero me voy a hacer una prueba. Luego voy a conseguir el nuevo producto y entonces veremos qué pasa con eso. Pero hablemos del gordito 15. Tú creaste un suplemento que ayuda a las personas a aumentar sus niveles de C15. Así que comparte un poco más sobre el producto. Seguro.
Entonces, la razón detrás de esto en realidad comenzó con los delfines, porque la Marina lo estaba descubriendo. Aunque podían encontrar peces con niveles más altos de C15, cada vez es más difícil en el mundo hallar peces lo bastante grasos para que tengan suficiente C15 y cubrir sus necesidades. Así que no podemos ayudar a los delfines salvajes, pero sí a los delfines de la Marina, lo cual es genial. Todo este trabajo fue financiado por la Oficina de Investigación Naval para desarrollar un suplemento para los delfines. Y era a medida que empezamos a trabajar con ello y a entender cada vez más sobre el tema, realmente queríamos desarrollarlo como un ácido graso libre, puro y biodisponible. Y de paso, hagámoslo apto para veganos ya que estamos. Vaya, así que es apto para veganos. Sí, esa es la solución para las personas que siguen una dieta basada en plantas para obtener sus grasas. Wow, Fatty 15 para todos. Así que desarrollamos este ingrediente. De hecho, mientras lo preparábamos como suplemento para delfines, también lo desarrollábamos. Luego, como medicamento, pensamos que avanzaríamos con él como fármaco para enfermedad del hígado graso y anemia. Cuando seguimos trabajando con él, realizamos estos 8 estudios durante 3 años con el doctor Ed Dennis. Él es un líder en ácidos grasos. Fue editor jefe del Journal of Lipid Research durante 15 años. ¡Wow! Estamos haciendo este trabajo y Ed dijo, ¿sabes? Esto cumple con los criterios de un ácido graso esencial. ¿Sabes? El tercero en ser descubierto, solo el tercero en ser descubierto en 90 años. Y publicamos el artículo con Ed en Scientific Reports en 2020. Y una vez que eso sucedió, pensamos, esto no es un medicamento, esto es algo que necesitamos llevar al mundo. Y la manera en que decidimos presentar el C15 y este ingrediente al mundo fue a través de un suplemento. Porque sabemos que se han realizado extensos estudios farmacocinéticos. Todos los estudios de los que he hablado en relación con las actividades de fortalecimiento propio, y no lo mencionamos, pero también la reparación de mitocondrias, la activación de AMPK y la inhibición de mTOR. Todas estas cosas se hicieron con este ingrediente puro. Así que es una de esas raras ocasiones en las que puedes tomar exactamente la molécula sobre la que se hizo la ciencia en la dosis exacta, porque conocemos muy bien nuestra farmacocinética de C15 y podemos proporcionarla en una pastilla pequeña, diminuta, estable, sin olor ni sabor, porque no necesitamos mucha. Solo necesitamos lo justo, suero. Y así fue como lanzamos Fatty 15, porque dijimos, ¿sabes qué? Vamos a adueñarnos de la palabra Fatty. Vamos a evangelizarla. Ya no va a ser un insulto para los niños. Sí, estoy contigo. Tú dijiste, no hay manera de que podamos llamarlo Fatty, pero nosotros dijimos, sí, sí podemos. Y podemos cambiar su connotación y la forma en que la gente lo percibe. Así que Fatty 15, por los 15 carbonos que tiene, lo lanzamos en 2020. Y estamos orgullosos de decir que ningún humano ha sido dañado en la elaboración de este suplemento para delfines. Porque los delfines apenas empezaron a recibirlo hace 3 meses. Me voy a retirar. Sí. Así que, bueno, pues, a ver, nos agotamos en 6 semanas y sí, gracias. Nuestras tasas de retención han sido fenomenales, más del 95% de retención mensual. Nuestro crecimiento ha sido enorme. La gente va a fati15.com, va a las reseñas y simplemente lee las historias de las personas. Y realmente es increíblemente inspirador. Y lo que estamos aprendiendo es que, al igual que con un ácido graso esencial en el que todos hemos tenido niveles demasiado bajos, eso nos ha hecho estar rotos en diferentes áreas. Y que al volver a poner C15 en nuestros cuerpos, Fati 15 está ayudando. Lo que muchas personas han dicho es que les arregla donde estaban rotos. Y personas que han tenido artritis crónica o dificultad para dormir o problemas de ánimo, ya sabes, cosas que nunca hubiéramos imaginado en ese momento, además de la mejora en la salud hepática, metabólica y cardíaca. Estamos viendo reportes de eso. Lo experimenté yo mismo y sé que en cuanto a la ciencia, la última pieza importante que probablemente hay que compartir es que al ver estos beneficios de mejor sueño que los delfines no podían contarnos, mejor ánimo y menos dolor. Volvimos a los datos de los delfines y encontramos una segunda molécula que contenía C15. Y resultó que es un metabolito del C15. Se llama pentadecanoilcarnitina
Lo llamaremos PDC porque no quiero tener que decir ese nombre otra vez. Y PDC publicamos este artículo en Scientific Reports también. Y es el segundo que se ha descubierto endocannabinoide de acción completa. Así que activa completamente los receptores CB1 y CB2. Eso es lo que hace el cannabis, ¿verdad? Los activa. De ahí el alivio del dolor. Exactamente. Dolor, mejor sueño, ánimo más calmado. Y no tenemos esos receptores en todo nuestro cerebro y cuerpo para el cannabis, ¿verdad? Porque los perros los tienen y las vacas también. Ellos no están buscando su fuente de cannabis para activar esos receptores. Tenemos esos receptores porque estamos destinados a comer alimentos que crean estos endocannabinoides, estas moléculas que nuestros cuerpos producen y que luego los activan naturalmente. Eso nos lleva a toda la cuestión de que no solo estamos viendo un aumento de enfermedades cardíacas, hepáticas y metabólicas en personas cada vez más jóvenes, que como sabes decimos que están relacionadas o se atribuyen, al menos en parte, a deficiencias nutricionales de C15. Pero el aumento de problemas de sueño en relación con el incremento de la mala salud mental, ¿cuánto de eso se debe a que estos receptores cannabinoides no han sido activados correctamente? Porque si no estás obteniendo C15, no estás produciendo este metabolito. Así que sí, ha sido bueno que con este suplemento puro, dentro de 2 semanas, la mitad de nuestros clientes sienten beneficios, la mitad de ellos en solo 2 semanas. Eso es increíble. Es increíble. Y ha sido así de manera constante desde el primer día. Y ahora tenemos, ya sabes, hemos tenido más de 100,000 clientes, 75,000 clientes activos actualmente. Y se quedan con nosotros porque en gran parte están viendo mejoras en sus análisis de